Presentación y todo. Buenas tardes, continuamos en Celsius, una tarde de miércoles Good afternoon. intensa. Quite an intense Wednesday y ahora nada menos que Adrian afternoon Tchaikovsky. here. Un lujo, un Travis, placer, Angela, and now Adrian uno de Tchaikovsky. los autores A más luxury, a pleasure. prolíficos, One of the a most nivel de prolific cantidad, writers, pero además de calidad, both porque in una de las quantity cosas que hablamos muchas and veces quality. entre amigos es que no solo la cantidad de obras, sino que It's la not calidad just de todas how many ellas books es you write, it's that the altísima. average Probablemente level los of autores, them para mi is gusto, que más, amazing. To me, que más publica y con you mejor are the calidad ahora one mismo who en la writes ciencia the ficción most and y who por qué no la writes the fantasía best a nivel internacional. in science fiction and Es la fantasy. cuarta vez que nos visita, con lo It's the cual fourth se visit está convirtiendo en un to the autor casi festival, regular, no so tanto you're a como regular. el teniente de alcalde Joe Abercrombie, Not as much pero as Vice bueno, Mayor Joe casi le podemos Abercrombie, dar un pequeño título ya dentro de poco. but Me you acuerdo can la be primera a vez, local creo que representative fue soon. 10 años, 11 años, cuando vino a It was presentarnos, 10, 11 todavía no tenía years nada ago, traducido, pero vino a contarnos when you came unas here for the batallitas first time de and nothing insectos of peleándose yours entre sí had en been 10 published, libros de with fantasía insects that were que fighting a each día de hoy other, siguen sin estar 10 traducidos. fantasy books, Y salimos de aquí un poco which como are translated now, but they were not. pero bueno, And we went out a día de hoy there, seguimos he's a geek, rezando para que algún but día se he's publique. good. And nowadays we still love him. La So cuarta vez, como digo, que viene, fourth y visit. además se da una circunstancia en que es la vez que más libros yo creo tenemos it's en the time castellano that y you en have catalán the most books in publicados desde Spanish su última and visita. Catalan Estoy pensando published en otros since escritos. your last visit. Se ha publicado Elder Race, Linaje Ancestral, Elder y Race, Made Things, Criaturas Fabricadas en Blended Made Books. Things, Son dos novelitas cortas. two short Y novels, luego tres novelas largas, que sería long novels. Children of Ruin, Herederos del Children of Ruin, Ruin, Herederos del Caos, perdón, que es la segunda parte de la serie de Herederos del Tiempo. the Y second La Mirada del Vacío y Amos del installment, No Espacio, que es la segunda y tercera parte de la serie de los arquitectos. and the second and Además, third se ha publicado un installments in The relato que Architect. se llama El Rostro del Rey en That's la web also Cuentos para Leerlón, que tradujo Maxeto, y que, bueno, quizá os haya pasado Short desapercibido, story pero si was lo ha hecho, published in dadle una oportunidad. a website. Hechas las introducciones, voy a These are the plantear una primera introductions, so here we pregunta, go. First y question. es que he dicho fantasía y ciencia ficción, I said y una fantasy de las novelas and más science fiction. características con estos dos géneros es Elder Race, es Linaje And Ancestral. Elder Race is Es one una of the novela best books corta que with se both cuenta genres. It's a short desde story dos puntos de vista, told from en the el que two cada points of view. uno, un punto de vista es fantasía y un punto de One of vista them es is ciencia fantasy ficción. and another one is Entonces vamos viendo los science mismos fiction. hechos contados So we see the desde, same events told contados pues, con diferente terminología y desde un punto de vista completamente distinto, que lo hace muy peculiar, ¿no? El personaje de different points Linis of view. nos habla del mundo de fantasía, mientras que el Nir nos relata un contexto más propio de la ciencia ficción y de la It tells us ópera. about fantasy and Y en ocasiones, there's another bueno, point of view which is ambos science géneros fiction. quedan bastante difuminados en esta novela And corta. sometimes genre Entonces, la pregunta que tengo es cómo decides que una historia blurred. concreta quieres contar. So, how do you la vas a decide contar desde el that punto de the vista story de you la want to ciencia tell ficción? is going to be Y told la pregunta a la que as realmente quiero llegar y que igual fantasy un poco or science más fiction? riesgo, And the es question si, I want to ask you, which may put ¿crees you que in a buena tight parte spot, de las historias que se is that do publican you think that en the fantasía y good ciencia ficción deal podrían ser contadas desde el of otro punto de fantasy vista and y el resultado science ser fiction stories similar could be a told parecido? from a different perspective? So, I am absolutely not the first author to mix sci-fi and fantasy, obviously. What I wanted to do with Elder Race, though, was avoid the situation you usually get, which is where one or the other is the truth. It's very common that you get what appears to be a fantasy world, then you find out, well, it's all actually science going on behind the scenes, it's godlike aliens, it's some sort of rational, logical explanation for it all at the end of the book. And sometimes it goes the other way, and you actually find it looks to be maybe aliens or technology, and actually it's magic or mysticism or something like that. And I wanted with Elder Race to tell the story where the high science character, Nir's point of view, and Lynn's point of view as a kind of a fantasy sort of warrior princess, are both exactly as valid as each other, because they are running into something that neither of them understands and that neither of their belief systems can really cover. Do you want me to go, Alex? Do you want to? As you wish. Okay. But it's certainly not the first time I've dabbled with science fiction and fantasy. There is another novel out in Spanish, Made Things, Criaturas Fabricas, which is also, it's a fantasy story. It's set in a fantasy city. There are lots and lots of wizards and magic items,
But it is also a novel about this sort of species of little homunculus which have been animated by magic and are creating more of themselves and finding their way in the human world which has made them but doesn't really have a function for them. And that's a science fiction story. It's a science fiction story about an emergent form of artificial life and how it interacts with the species, humans, that have created it. And that was the point of writing that story, was the idea of, can I tell that science fiction story in a completely fantasy mode? And, I mean, weirdly enough, if you were to read a novel I've had out in English just this last month called Service Model, there's a certain amount of crossover between those two stories because they're kind of telling a similar narrative. I think there are some stories that work much, much better because they're science, though. Children of Time could conceivably have been a fantasy story about a fantasy race of spiders, and I kind of did that a bit in Spiderlight, which we also have in Spanish. I think the reason why Children of Time has the impact it does is because I very painstakingly set out to make those spiders as plausible as possible. I take us step by step through how they evolve and how they see the world and how they interact, and base it all as much as possible on real spider facts. And that, I think, is why the book works, why the book has the resonance it does. And similarly, I mean, I have read those fantasy books, and this was very, very common, books written in the 80s, 70s and 80s. Fantasy was not selling terribly well, though before Terry Brooks and Sword of Shannara. Science fiction sold and fantasy didn't, and a lot of fantasy books got published as science fiction with sciencey stuff thrown in to make them fit that genre. And a lot of the time you get to the end of this story about magic and sort of swords and so forth, and it turns out all to be there is a machine, or there were aliens, or there was a nuclear war, and this is all going on in the aftermath and all that sort of thing. And it's very, very disappointing in a way, because it kind of feels like that sort of numinous magical quality is being taken away from you by that final revelation. So you can I mean, it's like a Venn diagram, one of those diagrams with the two circles. There is definitely an overlap in the middle where the story can work equally well as a science fiction story and as a fantasy story, but there are also areas where it is definitely better suited to one or the other. And if you try and force it, you can get some very odd and sometimes not terribly happy results. Desde luego no soy el primer autor que ha hecho sus pinitos a la hora de tratar de contar una historia de ciencia ficción y fantasía juntas. No soy el único ni mucho menos. Me parece interesante tratar de utilizar los dos puntos de vista, y poder contar una historia en la que se utilicen ambos géneros. Pero es que el caso es que además no era esta la primera vez que lo intentaba, sino que ya en Criaturas Fabricadas cuento una historia de un mundo lleno de magia, en el que resulta que hay unos pequeños autómatas, unos homúnculos, que son, pues eso, pequeñitos, los anima la magia, y que empiezan a reproducirse, empiezan a crear más pequeños autómatas, y no tienen una función concreta en ese mundo de fantasía, en ese mundo de magia. Son personajes, son una raza, seres que existen simplemente sin tener una función concreta. Y me parecía muy interesante el ver lo que ocurría con esa nueva raza, con esa nueva especie, que tiene que encontrar una forma de coexistir con la humanidad, una vida artificial que tiene que aprender a convivir con los seres humanos. Y eso, si os dais cuenta, es en realidad una historia de ciencia ficción. Así que supongo que en el fondo lo que me anima es plantearme si puedo contar una historia de ciencia ficción, con características de ser un relato de ciencia ficción, ambientada en un mundo de fantasía. Hay una novela mía que acaba de salir hace poco en el Reino Unido, que se llama Service Model, y ahí precisamente pues trato de hacer ese cruce entre ambos géneros,
y trato de hacer que funcionen de la mejor manera posible. Y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es algo que me preocupa especialmente. Hay historias como la de Herederos del Tiempo, en la que si funciona bien esa historia es porque me he dedicado mucho tiempo a la investigación científica, a tratar de crear con todas las dificultades y con todo el trabajo del mundo una raza o una serie de arañas y ver cuál es la forma plausible de hacerlo, porque es que además no fui el primer autor en hacer este tipo de cuestiones. Shannara, Lynn Oates intentó hacerlo, mezclar la fantasía con la realidad, hacer la fantasía con la ciencia, con elementos alienígenas. Yo siempre quiero que haya una lógica, una explicación. A veces te encuentras con un mundo y me decepciona encontrarme, mejor dicho, con una historia que se supone que es de fantasía y de magia y al final le dan una explicación lógica. O encontrarte con un mundo donde hay una explicación lógica y resulta que en realidad es todo fantasía. Eso no me parece que sea correcto. Yo creo que los dos puntos de vista son igualmente válidos, ninguno debe prevalecer sobre el otro. Volviendo a Herederos del Tiempo, me dediqué muchísimo tiempo a darle plausibilidad y creo que eso es lo que hace que el libro realmente funcione. Me molestaba mucho leer fantasía en los años 70 y en los años 80 y encontrarme con que esa fantasía no se vendía bien, que hasta Terry Brooks, con Shannara, ahí sí, Lynn Vance era el que había mezclado fantasía y ciencia ficción, pero Terry Brooks es el que hace fantasía en los años 70 y 80 y el que consigue empezar a vender un poco. Antes de eso, todo lo que se quería contar como una historia de fantasía al final acababa teniendo un toque de ciencia ficción. Te encontrabas muchas veces con historias llenas de magia en los que realmente descubrías al final pues que había una máquina o que había alienígenas que eran los que habían creado la magia o que en realidad todo se debía a que era un mundo en el que se había producido un holocausto nuclear y a mí eso me resultaba realmente muy decepcionante. Casi le quitaba un poco de calidad mágica o cualidad mágica a lo que acababas de leer. Tú estabas todo entretenido con una historia de fantasía y esa gran revelación del final en el que había un elemento de ciencia para poder vender la novela, pues le quitaba toda la gracia. Yo creo que la fantasía y la ciencia ficción funcionan como un diagrama de Venn. ¿Sabéis? Un diagrama de Venn que serían los dos círculos que tienen una parte de intersección y en esa parte de intersección pueden funcionar las dos historias y los dos géneros. Hay historias que son claramente solo fantasía, hay historias que son claramente solo ciencia ficción, que serían los extremos de ese diagrama, pero en la parte de la intersección puedes utilizar los dos géneros para contar la historia. Tienes que hacerlo bien, no forzando los elementos del género, no forzando lo que quieres contar, porque si no, no funcionaría, sino intentando que fluyan. Y eso es algo que realmente a mí me interesa mucho. Aprovechando la mención de Made Things, de criaturas fabricadas, You mentioned Made publicada Things. por Red Key recientemente en castellano. Es una obra de aventuras que, además de todo lo que ha That mencionado, has todos los recently aspectos que been la published by dicho, Red también Key es una novela in que recuerda Spanish, un poco and it's also a book las aventuras un poco dickensianas, ¿no? that Una novela reminds you a un little poco bit Dickens, de of cierta manera. Dickens. Y sobre todo en el momento en que se Dickensian publicó originalmente en book. inglés, que venía publicándose entre Space Operas, You resultaba como un published cambio it un between poco de lo que space venía operas haciendo in England, en ese and that was momento. quite a change Y from mi what you were pregunta es si doing. concibió esta novela como una especie de homenaje al género de aventuras más Was clásicos this an y él, homage to classic él creció con esas aventuras y cuánto de fácil reading para these él books, salir right? de la zona de And how confort, is de it for you confort, to perdón, leave a your la hora de comfort zone escribir novelas? when writing books? I mean, I have a pretty broad comfort zone as books go. I am profoundly fortunate in that I am in a position where I can write hard science fiction and I can write space opera and I can write fantasy works, and I've got outlets for all of these. And so, because my imagination jumps around, and certainly I'm not used to writing a big series. So the Architect series, which is now out here, is I think only the third dedicated series I've written. Everything else where there's been a series, like Children of Time, there has been a book, and then
later on I've had an idea and there's been another book, and it's kind of this open-ended sequence of individual stories within a setting. And I did find with the Architects books that having the opportunity to go off and do something quite different in between them was enormously valuable, just to let that part of my mind that was dealing with that series to sort of recuperate. And with Made Things, it was a story that I'd had kicking around in my head. I wrote a short story in that setting, which I think is published in English on the Tor.com website a while before. And having written that, I'd always kind of wanted to go back and do something more substantial in it. I'd quite like to go back and write a sequel, actually. Just at some point I may well do. But being able to jump around like that, which is something that not everyone writer has the luxury of being able to do, is enormously valuable, because different types of story tend to use different parts of my brain, basically. So if I'm using one of them, the other ones are just sort of generating more ideas and more inspiration, so I can get back to that, the big series or the big hard science book or whatever it is I want to do next. Hombre, la verdad es que mi zona de confort en lo que a libros se refiere es bastante amplia. Me lo paso muy bien escribiendo ciencia ficción hard, escribiendo space operas. Me gusta tratar de salir de esa zona de confort, pero normalmente soy un escritor que tiene la suerte de que puede dar salida a todo lo que le ronda por la cabeza. Mi imaginación va un poco a saltos. Y creo que Los Arquitectos, la serie de Los Arquitectos, es una de las pocas que me he planteado como una serie, realmente desde el principio. Yo diría que he escrito 3 grandes series en mi carrera, y excepto Los Arquitectos, la mayoría han surgido porque primero escribía un libro y luego iban surgiéndome ideas para continuar ese mismo universo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con Herederos del Tiempo. Escribí un libro, luego escribí otro que podía ser una especie de secuela y que iba rellenando algunos huecos. Eran historias que quedaban medio abiertas y que me permitían después seguirlas desarrollando, pero en el caso de Arquitectos no, ya era una idea que tenía concebida como serie completa. Entonces lo que necesitaba entre uno y otro tomo era poder enjuagar el paladar, cambiar un poco el tono de lo que estaba escribiendo, y tiene un valor incalculable cuando estás haciendo una serie, pues el poder tomarte esta pequeña pausa para respirar, el poder hacer cosas distintas. En cuanto a Criaturas Fabricadas, era una idea que me rondaba por la cabeza desde hacía bastante tiempo. Tengo una historia ambientada en el mismo entorno que podéis encontrar en la página web de Tor.com, y allí ya había hablado un poco de esa historia, y se me ocurrió en un momento en determinado que podía hacer una secuela de ese entorno que ya había creado, pero como os digo, es que voy un poco a saltos cuando me pongo a escribir. Me interesa el poder contar distintos tipos de historias, con distintos estilos, con distintas formas de trabajar. Creo que cuando trabajas o escribes una historia de un estilo determinado, lo haces utilizando una parte del cerebro, y las otras partes del cerebro que no están trabajando están acumulando información y preparando cosas distintas. O sea que si me pongo a escribir algo de fantasía, en realidad estoy acumulando idea y energías para poder continuar con la ciencia ficción en este caso, y así es como he procedido en todas mis grandes series. Si habéis leído alguna de las novelas de Tchaikovsky, you've no creo que read os descubra nada any sino que la of comunicación his entre books, especies y la historia del primer contacto interspecies son communication and first una zona contact. I común. mean, this is no spoiler, Salvapan but muchas this is historias, a key ya element sea in en la your serie de stories, Herederos, be it in Children of Time, o la serie de Arquitectos, o be it in y así como en algunos de los libros que Architects, se acaban de publicar en inglés, como Alan Clay, o as in en cierta manera quizás Elvis Model incluso. Aileen Gray or ¿Qué es lo que más te Elvis atrae Model. de este tópico? What Quizá podemos decir, ¿qué es lo que is más te the atrae? most interesting ¿Y for qué you crees about que this queda por topic, about this explorar trope, en este área? and what you think is still not explored in this? I mean, I can't say what's not explored because we don't know what we don't know. I don't think it's a topic that has been or really can be exhausted. I think it's as broad as human imagination, and for me at least, it's
something that's at the core of science fiction. All the science fiction stories that have sort of gripped my imagination have been about meeting the alien, and it can be that kind of Independence Day story or War of the Worlds sort of story where there's the violent clash. We can have something like Contact or Arrival, or Solaris, which is just meeting the alien entity which is so distant from us. Or we can have human level entities, as you see in, say, Star Trek or Star Wars. But it's always that there is so much that those stories can tell us about what could possibly be out there. But there's also so much of those stories can tell us about ourselves, how we react to the other when we meet it. Is as important in those stories as what the other actually is. So, I mean, for me, I think it's just going to be a gift that keeps on giving. I will say, I mean, this is a linguistic joke, which I apologise to my translator, but I mean, alien clay is not so much first contact as worst contact. I do hope you get that one in Spanish, by the way. It's a wonderfully horrible book. Bueno, en cuanto a lo que queda por explorar, pues, ¿qué queréis que os diga? No sabemos lo que no sabemos. Así que me da la sensación de que es un tema muy amplio, que puede parecer que está agotado, pero es tan amplio como la imaginación humana. Mientras haya imaginación humana, siempre podremos tratar de concebir una forma distinta de, pues eso, suponer cómo va a ser un contacto con una civilización alienígena. Y la verdad es que este tema del primer contacto pues está presente en muchas de las historias que me han atrapado en mi imaginación desde siempre. Yo qué sé, libros o películas como Contacto, como La Llegada, como Solaris, nos presentan a razas que son realmente muy distintas de los seres humanos, casi incomprensibles para nosotros, pero al mismo tiempo tienes seres que se supone que son alienígenas, pero son humanoides muy cercanos a nosotros, como los que pueblan, por ejemplo, Star Wars. Yo creo que este tipo de historias seguirán existiendo mientras tratemos de concebir qué es lo que puede ser que exista ahí fuera, cómo pueden ser los seres que existan ahí fuera. Y yo creo que lo que nos cuenta no tiene que ver solo con esos seres, con cómo pueden ser, sino que lo que nos cuenta tiene que ver también con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, para tratar de ver cómo somos, cómo responderemos o cómo responderíamos ante el contacto con lo desconocido, con el otro. Yo creo que eso es realmente de lo más importante. Considero que esto es prácticamente un regalo inagotable. Y diría que con respecto a alguna de mis novelas, bueno, pues esto del primer contacto puede ser el peor contacto. Especialmente en la serie de los arquitectos, pero bueno, también en la de los Nuremberg, encontramos bastantes temas relacionados con la exobiología, es decir, la rama de la exobiología, que se encarga de la búsqueda de rastros arqueológicos de civilizaciones extraterrestres, ya sea en la Tierra o en cualquier otro species, be it on the Earth or ¿Qué anywhere documentación, else? How do you do si the es que la research hay, for that? There's any research for that. y cuánto hay de hecho o de especulación o de How much conspiración? is fact? How much is conspiracy theory? How much is speculation? I mean, you can't research alien archaeology because we've not found any. And that's basically, that's as far as that goes. But it is such a long-standing trope in science fiction. And I think that's kind of where the research goes, because a lot of people have looked at that. The idea of finding the ruins. And in a way, I think there is something about ruins that speaks to human psychology, in the same way as only seeing the shadow and not the monster inspires the imagination more than just seeing the monster. Seeing the ruin and not the living civilization allows us to fill in all the details and to speculate, and that makes it an enormously useful device in a book. And you can tell a story about people investigating the ruin. And, you know, it's like the ship in Alien. The ship in Alien is much, much more
evocative than actually finding out what was going on in Prometheus, for example, because you find out so little about it, and so you can think, and you spend ages after the film to think, well, what was this and what was that? And so I think I think that if we were to find some alien ruins, I mean, let's say we get out to Europa or something like that, and we just find, yes, here is an alien ruin, there were aliens here, they're not here anymore, they've just left this behind them, we wouldn't know what to do with that. We are kind of aware that most of the things we knew, supposedly, about actual human civilizations on Earth that have been and gone are now believed to be wrong. We are very, very bad at actually finding true things from ruins and traces like that. We are very good at telling stories about them. It's a bit like, you know, people finding dinosaur bones thousands of years ago and having legends about dragons and things like that. We are extremely good at filling in those gaps in our knowledge with flights of imagination, which is kind of what I do for a living in a way. So. Pues lo cierto es que lo de la documentación está complicado, porque no podemos saber cómo son las ruinas alienígenas, porque no nos hemos encontrado con extraterrestres. Pero, a pesar de eso, es un tropo recurrente en la ciencia ficción, está muy presente. Y ahí sí que he podido hacer algo de investigación en obras de ciencia ficción. Yo creo que la idea de encontrar unas ruinas es algo que habla a la psicología humana. Algo que nos llama mucho la atención y que sirve para generar un misterio, para generar una cierta duda. Es como cuando te da miedo la sombra, porque solo ves la sombra y no el monstruo, te permite elucubrar. Me parece que eso es lo importante. El ver las ruinas no nos permitiría saber realmente cómo vivían esas civilizaciones alienígenas, cómo era su vida. Te permite simplemente hacerte pues una composición de lugar. Es un instrumento mental y me parece realmente muy interesante el poder hacer ese ejercicio. Por ejemplo, la nave en Alien es mucho más evocadora porque no sabemos, cuando vemos Prometeo, la nave del universo de Alien, quiero decir, cuando vemos Prometeo no sabemos en qué consiste cada uno de los elementos, para qué se utilizaban, y eso te permite que la imaginación se dispare y que te pongas a pensar durante horas, pues para qué podía servir esto, para qué podía servir aquello. Yo creo que si nos encontráramos los seres humanos en el mundo real a día de hoy con unas ruinas alienígenas, por ejemplo, en la luna de Europa, no tendríamos ni idea de para qué sirven las cosas, ni cómo funcionan, ni nada por el estilo. Nos pasa aún hoy en día que la mayoría de las ruinas que vemos de las civilizaciones humanas, pues pensamos que las cosas sirven para una cosa y luego con el tiempo se descubre que son cosas totalmente distintas, que estamos totalmente equivocados. Y no solo con las civilizaciones humanas, sino con los restos arqueológicos que vamos encontrando. Cuando no sabemos la verdad sobre unas ruinas, sobre unos restos, tendemos a inventárnoslo. Por ejemplo, nuestros antepasados, cuando se encontraban con fósiles y huesos de dinosaurios, pues imaginaban que eran dragones. Básicamente, los seres humanos somos muy buenos a la hora de rellenar las lagunas de nuestro conocimiento con arrebatos de nuestra imaginación. Pero yo tampoco me voy a quejar de eso, que es con lo que me gano la vida. Siguiendo con la trilogía de los arquitectos, going to entra el the concepto del no architects, espacio, el we gran have the space, unspace as a concept. que es un área que nos recuerda mucho It's an area al that terror y reminds a us ciertas of referencias horror. que, bueno, creo que todo el mundo tiene en mente en este momento, a And of seres some eternos references, y eternal demás. Entonces, sí, beings. siempre fue la idea desde el principio crear esta Was that your cosmogonía idea from the beginning that en this esta serie de cosmogony novelas, o in these sobre first 8 escribiendo books was etcétera, going to be pues, created, or aquí sí. did it come along as you were writing? I think that when you're writing about really alien things, and especially effectively big alien things that are completely out of human scale, whether it's the architects or unspace itself, it's very, very natural to end up in that territory. I think the point of cosmic horror is that it's horrific because humans don't matter. Nothing, all of our dreams and hopes and aspirations are completely meaningless in the face of this thing that can
destroy planets and that has no real concept of our existence. It's that there's a pole of horror which is deeply concerned with humanity, where you get vampires and werewolves and things like that, and we are the focus of all of those creatures. And then there is the pole of horror where the fact that humanity is meaningless in the face of it. But if you are going into that very, very alien territory, I think you tend to gravitate towards that sort of thing, because if we come across a very powerful, very alien creature, that's exactly how it's going to be. It doesn't have to be an evil alien. It doesn't have to want to do harm to us if its simple presence is innately destructive to us. And the point with Unspace is it's the underlying, it's not some special case, it's the underlying logic of the universe that people have discovered, and it is innately corrosive to the human mind, and that should be terrifying. La cuestión es que si te encuentras con algo alienígena, con algo extraterrestre, realmente de ese tamaño y a esa escala, tiene que ser ya de por sí, por su propia naturaleza, algo aterrador. Lo que realmente da más miedo en el horror cósmico es que los seres humanos no tenemos ninguna importancia ante razas como las que describo en Los Arquitectos. Somos absolutamente insignificantes. No importamos nada ante razas y seres que son capaces de destruir un planeta como el nuestro. En obras como de Primer Contacto también, como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, bueno, pues básicamente el foco se pone en criaturas, que llegan a nuestro mundo y quieren acabar con nosotros y atacarnos. En el caso de novelas como la mía y otras, no es ese el punto del que surge el miedo. Creo que cuando vas leyendo historias de Primer Contacto vas gravitando paulatinamente hacia historias en las que lo que te puedes encontrar son alienígenas que no son conscientes de la existencia humana, y eso es una de las cosas que más miedo nos da, que más nos aterra como especie. Si realmente existen extraterrestres que son tan poderosos como para poder destruir planetas o cuya presencia simplemente sea dañina para nosotros, no es necesario que tengan malas intenciones. Si simplemente su existencia supone un peligro para nosotros, eso es realmente aterrador. Y eso es lo que ocurre en el universo que describo en Los Arquitectos, que efectivamente es un universo que está totalmente en contra, por su naturaleza misma, de la vida humana, y eso es lo que realmente da miedo. La serie de Herederos del Tiempo, además del primer libro, tiene un segundo que se llama Herederos del Caos, que con un poco de suerte pronto veremos el tercero en castellano, ya veremos cuándo. Pero los que hemos leído en inglés vemos que el tercero es como un punto y aparte sobre el segundo. Entonces quería preguntar sobre la idea detrás de esta serie. Si van a ser libros independientes, pero todos con un nexo común. ¿Hasta dónde quieres llevar esta serie? How far do you want to take this series? So the children's series is, I mean, it's certainly my most successful series. It's also probably my most sort of philosophically complicated one. Children of Memory is in the same territory in that it is talking about sort of existential questions about intelligence and what intelligence is, and will we recognize it if we see it, which is certainly, it's a question that's asked to a certain extent with the spiders and with the octopuses and with the alien life that we discover in the second book. But in the third book, I'm much more kind of deconstructing the question overall. I think Children of Memory will probably be the most complex book in the series. It was a very, very hard book to write. I'm currently working on the fourth book, which is playing with some of the same themes. And that's the thing I was telling people this morning, is mostly dealing with shrimps of a particular type. Children of shrimp. But the way that series works is, I don't know how many books there will eventually be, except there will be at least 4. But in general,
I will wait quite a few years until I know I've got enough ideas together to make a really good book. Because it would be very easy to go, oh, I will write about evolved tapirs or giraffes or donkeys or something like that. And I could probably keep doing that forever, but they wouldn't be terribly edifying, and I'd be going over the same kind of territory over and over again. So I need to find, as well as writing about a new type of animal in each book, which I'm sure I will carry on doing, I also kind of need to find another dimension to each book where I can explore sort of deeper topics at the same time. Lo cierto es que la serie de Herederos es de las mías pues la que tiene más éxito, pero también la que es más complicada de escribir. Realmente me cuesta bastante la investigación y el proceso físico de escribir el libro. Herederos de la Memoria, o Children of Memory, plantea una pregunta existencial acerca de la inteligencia, de si sabemos lo que es y si la reconoceríamos al verla. En el primer libro de la serie de Herederos trato sobre arañas, en el segundo sobre pulpos, en el tercero básicamente deconstruyo lo que había hecho hasta ahora, y me ha resultado el libro más difícil de escribir de la serie, aunque ya está publicado. En el cuarto voy a seguir tratando los mismos temas, y hoy decía, un poco de broma, que va a ser una especie de Herederos de las gambas. Es la idea, lo comentaba hoy en una conversación. En fin, no sé cuántos voy a escribir en esta serie, sé que al menos van a ser 4, desde luego, pero en general con la serie de Herederos lo que me ocurre es que tienen que pasar bastantes años entre un tomo y otro, hasta que consigo recopilar suficientes ideas como para decir, vale, ahora puedo escribir otro libro. Sería muy fácil para mí decir, vale, pues ya lo he hecho con determinados animales, ahora voy a hacer otro protagonizado por tapires evolucionados, y ahora por jirafas, y ahora por asnos, pero en realidad si hiciera eso acabaría recorriendo casi de inmediato territorios ya conocidos, territorios familiares, y lo que quiero es no solo encontrar un nuevo tipo de animal, que por supuesto trataré de hacerlo en esta serie, sino también cómo darle una dimensión distinta a cada uno de los libros, cómo poder tratar al mismo tiempo temas que resulten profundos. No por ser más breve, quiero dejar pasar de lado el relato del rostro del rey que mencionaba antes, que se publicó en la web de Cuentos Caballeros, ¿no? Donde una de las mayores peculiaridades que encuentras es que es un relato contado en segunda persona. It's a short story told in the second person. It's the first time No you es la read primera vez something que of yours lo like that. escribes en segunda persona, porque It's es una not the first novela time you corta read en inglés, no sé si habrá novela una idea de traducirse, in, se llama Howlers, también lo hiciste. second person. Entonces quería preguntarte por los desafíos But I para ti wanted to ask en tu amplia you producción, about the que challenges son in unas pocas your versiones las has wide hecho. production ¿Cuál writing fue the el gran second desafío para person ti a la hora de usar narrator? este recurso narrativo? How difficult is it for you to use that? Second person is very hard. It's hard to justify doing it because it's a very odd reading experience as well. A lot of people coming to Ogres took a while to get into it, and they're very good. You need a good reason to go to second person, and with Ogres, it kind of it comes out at the end why this is a story, and there's this. In a weird kind of way, every second person story is a first person story as well, because someone is telling the story to you. With The Face of the King, I think it was the idea, it was wrapped up in the title, it's the idea your perspective is very limited. You're seeing the information you're getting is very curtailed, and the character of the king that you follow doesn't really understand what's going on. So it's almost the idea, it's a second person story because you're literally looking into this character's face all the way through as they discover what has actually happened in their lives and what has actually happened to them, because they are completely woefully ignorant of what is going on. And I think that's why the second person worked in that, but it's a very weird mode to write in. I think I'd need a good reason to try it again. It's not something I'd just do on a whim. Lo de escribir un relato en segunda persona, una historia en segunda persona,
es difícil. Tienes que encontrar un buen motivo que justifique el porqué de narrar en segunda persona. Algo que valga no solo para ti, sino también para quien lea la obra. En el caso de August, al final del libro, pues se entiende el porqué. Hay un motivo que explica el porqué de utilizar la segunda persona, pero yo entiendo que al lector le puede costar entrar en lo que tiene delante. Usar segunda persona implica también que, en cierta forma, la historia se está narrando en primera persona. Porque a ti te cuentan la historia, alguien la cuenta pero te la están contando a ti, o sea que la primera persona también está ahí presente. En El rostro del rey tienes una perspectiva limitada de lo que está ocurriendo, la información está muy compartimentalizada, la tienes realmente pues a cuentagotas y el personaje al que vemos pues no sabe exactamente lo que está pasando en ningún momento. Tiene un rostro presente todo el rato, ya está parte de la idea incluida en el título mismo de lo del rostro del rey, y es alguien que va viendo y va entendiendo qué es lo que ocurre y cómo ha cambiado eso su vida. Alguien que vive en un estado lamentable de ignorancia y que no sabe qué es lo que le ha ocurrido y no entiende qué es lo que le pasa. Esa fue la justificación para utilizar la segunda persona. Pero necesitas que cuando escribes algo en un estilo tan distinto, tan extraño, pues que haya un buen motivo que lo justifique. No hago estas historias por capricho. Nos quedan 5 minutos y lo que sí voy a hacer es una pregunta que llevo tiempo pensando. There's a question I've been thinking about for a que es un while. poco el hecho de que, por ejemplo, en la novela de linaje ancestral, Elder Race, In Elder Race, Neil habla de su pasado, Neil mencionando talks las about generacionales, the luego past tenemos using generation las ships. del tiempo con las naves generacionales Then we también. have Children of Tenemos Time with un generation robot ships que as aparece well. en linaje ancestral, We have that robot que tiene su in lista de Elder tareas, Race. como el robot de una novela que acabas de publicar en inglés. That Y en cierta has manera a tengo una list sensación of de que estás tasks creando as un one of the mundo books you have único. published in De alguna manera no sé si estás conectando I have las the feeling historias that o you're quieres creating a single conectarlas con el world. futuro, es algo que tú has pensado Do you hacer. want to link the stories? Do you want to create I'm universe? I'm usually trying very, very hard to keep them sort of pushed apart, to be honest. So thus far, I've not ever written anything with the intention that it's in the same universe. It's interesting to kind of speculate. A lot of the time, the details mean they can't be. There are a few books where the details are sufficiently thin on the ground that they could conceivably be in the same universe. So a lot of the Tor.com novellas, like Elder Race, there's another book I wrote for them called The Expert Systems Brother. They could actually be in the same universe because of the lack of detail we get. In general, though, I try and keep everything separate. I will say that I am starting to play a few games with my fantasy work because in fantasy it's easier because it's magic and you can kind of wave your hand and say it's magic. If people read my current fantasy series, which is not unfortunately translated as yet, you might in the later books see a few linkings to other works I've written as a bit of an in-joke for my own amusement. But I do find when authors lean too much into trying to fit everything into one universe, it does tend to detract, I think, from the details of any individual book. So I kind of swear I'm not going to do that for real. Lo cierto es que intento con todas mis fuerzas mantener separados los universos de mis obras. Siempre me lo he plantado y a día de hoy no creo que existan en el mismo universo. De hecho, en muchas ocasiones en mis libros, entre los de ciencia ficción, hay detalles que hacen y que dejan claro que las obras no pueden ocurrir en el mismo universo. Raza Ancestral, como es un libro con tan poco detalle, pues con alguna otra de mis obras, que es quizás un poco más vaga también, podría llegar a darse que pudieran estar en el mismo universo. La falta de especificidad o de detalles permitiría que ocurriera algo así, pero por lo general en ciencia ficción trato de mantener mis universos totalmente separados.
en una serie de fantasía que estoy publicando en el Reino Unido en inglés, pero que por desgracia todavía está inédita en castellano, sí que hay referencias en algunos de los últimos tomos que he escrito y publicado a otras obras de fantasía mías anteriores, pero lo hago más como un chiste privado, como un chiste personal, que con el afán de crear un universo propio. Por lo general, sois de los que piensan que si tienes toda tu obra ambientada en un solo universo, al final lo que haces es quitarle riqueza y quitarle grado de detalle a la obra y a los universos. Como veis, las historias de Adrian Tchaikovsky As you son can see, Adrian infinitas. Tchaikovsky's Tenemos stories una are nacional endless. para poder leerlas todas. We would need a Generationship to Por be able cierto, to read them no all. las tenemos todas en castellano. Unfortunately, they're not translated, all of them, into Spanish. Hopefully that will be changed soon. 30 segundos, así que vamos a cerrar ya. That's it. Adrián está firmando libros además. Sí. Can I say? Yes. Just to say, so this is my 4th time at Celsius. It's the only convention outside the UK that I come back to as often as I can. The first time I came here, as Borja mentioned, I didn't have anything in Spanish. I would like to thank all of you and all my readers in Spanish and in Catalan, because the reason I am published in Spanish is because of the enormously enthusiastic response I received on my first visit. And so you are the reason I am here again. And you are the reason that I've had so many books translated now into both of those languages. So thank you. Me gustaría decir, dice Adrián, que la primera vez que vine aquí, como decía Borja, no habíamos publicado nada en castellano, y es gracias a vosotros, a los lectores y lectoras, a las personas que han ido leyendo y comprando mi obra, tanto en castellano como en catalán, que consigo seguir publicando. El Celsius, esta es mi 4ª visita y es el único festival fuera del Reino Unido al que repito, y vuelvo aquí siempre que puedo y siempre que tengo la oportunidad, y es gracias a que la primera vez que vine la respuesta fue extraordinaria, logramos que me publicaran, y vuestra respuesta entusiasta como lectores es lo que hace que siga volviendo y que pueda tener tantos libros publicados. Así que, de no ser por vosotros, yo no estaría aquí. Gracias. Adrián estará firmando ahora fuera.